Hola, soy Escapocón y este es el cuarto episodio del desafío de los 12 juegos. Dentro del vasto género de las aventuras gráficas, que ya de por sí son muy de nicho, existe un subgénero aún más de nicho, los Hidden Object Games, o juegos de objetos ocultos. Your beloved auntie plays hidden object games and is an ill-nurtured wayface. Estos juegos son generalmente aventuras gráficas en primera persona donde, aunque hay elementos tradicionales de aventuras como puzzles o el uso de objetos de tu inventario, el principal atractivo son los objetos ocultos. De vez en cuando te encontrarás en una pantalla del mapa donde tendrás que buscar objetos que están ocultos en escenarios llenísimos de cosas, fijándote en cada rincón para ver si hay algo que está en la lista que tendrás en la parte inferior de la pantalla. No he jugado a muchos de estos juegos, pero los que he probado no están mal dentro de lo que cabe. El problema es que tengo entendido que este género, al ser seguramente bastante fácil de hacer, está bastante sobresaturado, ya que las compañías que se encargan de hacer juegos de este estilo no hacen solamente uno o dos. Lo que hacen es un motor de juego para hacer Hidden Object Games y lo aprovechan al máximo. Uno de estos estudios se trata de Kateya Games, y de su catálogo de juegos me han sugerido que juegue a Where Angels Cry. Esta es una aventura gráfica que toma lugar en la Italia del siglo XIII, y está protagonizada por alguien sin nombre, así que asumo que cuando hice la partida le puse mi nombre. Pues Escapocón es un monje que ha sido enviado a un monasterio en los Alpes para investigar dos extraños sucesos relacionados con la muerte del prior de dicho monasterio. Una estatua de un ángel empezó a llorar sangre y uno de los monjes, el hermano John, desapareció. Muchas críticas que he visto comparan esta aventura gráfica con El nombre de la rosa, pero no he leído el libro ni he visto la película, así que no puedo comentar si esa comparación es para bien o para mal. Lo que sí que voy a hacer es comentar varios puntos importantes de la trama, así que si os interesa jugar a esta aventura por vuestra cuenta, os recomiendo que no veáis este vídeo. Igualmente hacedlo solo si realmente tenéis curiosidad, porque voy a ir al grano, este juego no me ha gustado nada. Esta es una aventura gráfica dividida en varios capítulos que toman lugar en distintas ubicaciones, y donde tendrás un objetivo principal que deberás realizar antes de poder seguir con la aventura. El principio del juego, sin embargo, es increíblemente poco interesante. Te pasas los primeros capítulos de la aventura en el monasterio, usando el mismo mapa y yendo a las mismas habitaciones. Y los objetivos de estas primeras misiones son muy aburridos y apenas hay nada del aspecto de investigación que uno pensaría que tendría un juego de misterio como este. La idea es que estás haciéndote pasar por el sustituto del hermano John, y por tanto tendrás que hacer tareas cotidianas como recoger tomates, preparar la comida o cuidar del caballo de un templario. Mientras que en otras aventuras gráficas puedes pasarlo bien realizando tareas que en la vida real son aburridas debido a que tienes que superar ciertos obstáculos para poder lograrlo, o simplemente son tareas que te mandan personajes carismáticos que tienen diálogos memorables con el protagonista, estos monjes del principio del juego actúan todos de la misma forma. Lo más memorable es que uno de ellos es el hermano Ezio, y solamente porque se llama como el tío del Assassin's Creed. En los siguientes capítulos, en donde puedes entrar en la iglesia, luego huyes a un pueblo cercano y finalmente escapas de dicho pueblo por un camino subterráneo, las cosas se ponen algo mejor en cuestión de que al menos ahora estás avanzando en la historia. Pero ni con esos avances el gameplay se hace más divertido. Para empezar, los personajes no mejoran para nada, ya que los puzzles relacionados con ellos pocas veces tienen un camino intuitivo. En el monasterio hay un monje en una habitación que se queja de que tiene hambre, así que le das una sopa y se va de ahí, permitiéndote coger una carta que te permite entrar en la iglesia. No sé, es como que me falta que dijera algo tipo no me voy hasta que no haya comido, o que en vez de traerle tú la sopa, podrías avisarle de que ya está hecha y se va a comer. Pero el NPC ejemplar es este templario. En una misión del capítulo del pueblo, tendrás que recuperar unos libros perdidos para dárselos a Jarvis, que tiene el mapa de un laberinto que más tarde tendrás que explorar. Todos los libros los encuentras por ahí tirados salvo este, que el templario no te dejará coger por algún motivo, así que tendrás que darle unas monedas para que Escapocón se lo compre. Él te dice que no, Escapocón insiste y te lo acaba dando por pena. ¿Expectativas subvertidas, supongo? Lo que realmente molesta es la simpleza de los puzzles. Tan solo tendrás que coger objetos que pilles por ahí y ponerlos en el lugar adecuado, desapareciendo de tu inventario. En muchas ocasiones se nota que hay como objetos de más, ya que un mismo objeto podría servirte para varios puzzles, pero al perderlo nada más usarlo, te toca usar otro. Sé que esto es un cliché de las aventuras gráficas en general,
Pero en serio, en la parte en la que estás plantando repollos, tienes que cavar agujeros con una azada, colocar las semillas y después tapar los agujeros con la pala. Esto es un mismo puzzle, ¿por qué no usar solo la pala 2 veces? No ayuda que durante el juego te vas encontrando con los mismos objetos constantemente, dándote una enorme sensación de déjà vu. Esto es especialmente enervante en los capítulos del monasterio, porque ahí tiene incluso menos sentido que los objetos desaparezcan sin que haya una excusa tipo que esto es como en el Breath of the Wild y se te rompen las herramientas cada 2×3. El peor ejemplo es sin duda el pozo. Hay un puzzle en el primer capítulo, sin contar el tutorial, donde debes colocar un cubo en un pozo para sacar agua, pero el mecanismo está congelado. Lo que tienes que hacer es encender una caldera con heno, leña cortada con un hacha que debes afilar y piedras de pedernal. Luego hay que colocar un ladrillo en el fuego, sacarlo con un guante puesto y usarlo para descongelar el mecanismo. Niños, no hagáis esto en casa. Y sobre todo, preparaos para tener que hacer una versión resumida de dicho puzzle en los siguientes 2 capítulos, donde el cubo siempre acaba desapareciendo y tendrás que buscar el cubo correcto de entre todos los que están solo de decoración para arreglar el pozo otra vez. Ah, y la forma de abrir cerraduras en este juego es un absoluto chiste. En ocasiones encontrarás la llave de dicha puerta, o cofre, o lo que sea, y otras veces usarás un alfiler o un hacha como llave maestra. ¿Por qué no usar esos objetos todas las veces si son tan útiles? En esta escena ni siquiera vemos cómo se rompe la cerradura que deja la puerta cerrada. Simplemente ahora está abierta porque sí. Y sí, a veces tendrás que combinar objetos para poder llegar a la solución de un puzzle, pero esa dificultad se resume en que si usas uno de los 2 objetos sin usar el otro, Scapocon básicamente te dirá qué hacer. Gracias, Scapocon, te odio mucho. Espera, ese aspecto de repetición en los primeros capítulos hace que sea una pesadez jugar al juego para poder llegar a la parte buena. En especial porque en un capítulo una habitación puede ser muy importante y en otra solamente está para coger un par de objetos y ya. Esto llega a un nivel absurdo en el capítulo en el que te cuelas en la iglesia por la noche, donde tienes acceso a todo el monasterio. Literalmente no hay nada que hacer en ningún punto del mapa fuera de la iglesia, además de hablar con un NPC que está justo en la entrada. ¿No sería mejor dejar solo la entrada a la iglesia como un sitio explorable en este capítulo? Volviendo a los objetos, un tipo de puzzle muy común es el de buscar un montón de objetos y dejarlos todos en un mismo sitio. Los ingredientes de una sopa, los libros perdidos o las partes perdidas de un carromato. Salvo por un par de excepciones, esos objetos estarán tirados por ahí y es cuestión de buscarlos. Y es aquí cuando llega uno de los problemas más importantes del juego, y es el hecho de que no es un Hidden Object Game. Steam dice que lo es, está en Big Fish Games, que prácticamente solo tiene Hidden Object Games, pero llamarlo un Hidden Object Game sería como decir que Zelda es un hack and slash porque usas una espada y matas enemigos. Where Angels Cry es una aventura gráfica normal que aplica la filosofía de los Hidden Object Games a las mecánicas básicas, haciendo que la parte difícil no sea cómo usar los objetos, sino encontrarlos en un primer lugar ya que están en rincones muy difíciles de ver. ¿Cómo de difíciles? Digamos que no es buena señal cuando las estatuas de ángeles, el objeto supuestamente difícil de encontrar que solamente está para logros, son más fáciles de encontrar que los objetos obligatorios para avanzar la aventura. La cosa de los Hidden Object Games es que esa fórmula de encontrar objetos está reservada para las pantallas de objetos ocultos, donde tienes una lista de qué encontrar y solamente una pantalla que revisar completamente a fondo. Aquí tienes todo un mapa donde tendrás que hacer pixel hunting si quieres avanzar, porque no es nada divertido ponerse a buscar objetos grises y marrones en escenarios donde todo es gris y marrón. Al menos hay un sistema de pistas que funciona bastante bien, ya que te señala dónde tienes que ir y hasta apuntará a los objetos que no veas. Y no es un sistema que rompa el juego, ya que después de pedir una pista tendrás que esperar un rato hasta poder pedir otra. Volviendo a los objetos ocultos que te encuentras en grupo, ¿los niños siguen jugando con canicas o...? En el juego hay ciertos objetos algo más abstractos, generalmente canicas, que suelen usarse para poder jugar a minijuegos que te permitirán abrir una puerta, obtener un objeto que te falta o simplemente dejarte avanzar. Fuera de que me resulte hilarante ver cómo prácticamente todo en la Italia del siglo XIII funcionaba con canicas mágicas que cambian de color, estos minijuegos son bastante mixtos.
En ocasiones hay algunos que pueden resultar interesantes, como este donde tienes que intercambiar de posición las calaveras y las rosas, que es como una versión simplificada de las damas, este donde debes intercambiar las fichas de demonios y palomas sin que haya más demonios que palomas en uno de los dos lados, este puzzle de mover cajas donde solamente puedo acordarme de las tortitas del profesor Layton, y esta especie de... Sudoku, Picross, Buscaminas... El caso es que me gustó. Ah, y también es hilarante la escena donde Scapocón se cruza con un templario que lo quiere matar, y para poder ganarle tiene que jugar un juego de puzzles bien cutre donde solo un tipo de fichas le hacen daño. Supongo que el monje Scapocón no es solo un digno seguidor de la fe cristiana, sino también un digno rival para Herman Power. Hablando de puzzles y comedia involuntaria, hay una parte en la iglesia donde te encuentras con una puerta que no tiene cerradura, y se abre con un sistema de contrapeso. Y en esa misma iglesia vas encontrándote pesas de distintos tamaños. Uno pensaría que al tener todas las pesas tendrías que resolver un puzzle donde deberás colocar el peso exacto para poder abrir la puerta. Pero no, pones todas las pesas en el mismo sitio y la puerta se abre. Casi parece un chiste que te encontrarías en una aventura gráfica con más comedia como Monkey Island o las aventuras gráficas de Mortadelo y Filemón. El problema es que la mayoría de los puzzles siguen el mismo patrón. Hay una serie de botones que cambian ya sea de posición o de color. Y algunos de esos botones hacen cambiar varios. Coloca todos de cierta forma y gana. La cantidad de veces que usan este tipo de puzzles supera las veces que tienes que arreglar el pozo. Y considerando que gracias a Scooby-Doo para Game Boy Advance ya me harté de hacer un puzzle parecido cada vez que quería abrir un cofre, os podréis imaginar que para cuando había terminado este juego me había convertido básicamente en Velma. Y no son los únicos puzzles que no me dejaron una buena impresión, ya que los de apagar las luces también se me hicieron eternos. El Simón dice solo tenía la dificultad de que eran demasiadas teclas pese a ser una melodía tan simple, y justo al final del juego te ponen un puzzle de mover piezas, los cuales nunca me han gustado. También hubiera preferido que las pistas también se pudieran haber aplicado a los minijuegos en vez de simplemente ser un botón para saltártelos si no te gustan. Pero esto es algo común en otros Hidden Object Games, así que no puedo criticar mucho a este por ello. En cuanto a la historia... ¿Recordáis cuando dije que se ponía interesante? Eso es solo en el sentido de que cualquier cosa es más interesante que hacer tareas caseras. Porque la resolución del misterio es increíblemente cliché. En cuanto mencionaron el nombre de Pakal, el prior que sustituyó al que falleció, supe que él sería el villano y que mató a John. Y efectivamente, el hermano John aparece como fantasma para decirte que sí, que fue Pakal, pero que no te contará nada más, porque el resto del misterio lo tendrás que averiguar tú. Sigo las normas del pueblo duerme, los fantasmas no pueden hablar. ¿Qué es pueblo duerme? Pues... tú sabes, Among Us. Y en cuanto encontré un dibujo de una mujer llamada Victoria en la iglesia, supe que tendría que ver con el misterio, y que sería una historia de amor prohibido. Y efectivamente, esa mujer era el amor no correspondido de Santino, que fue asesinada por su hermano Lucien, el cual la quería para él, pero como no podían estar juntos, la acusó de bruja y mandó quemar en la hoguera. Pero la pregunta es, ¿dónde llora el ángel? Pues en el cuerpo del fallecido Santino, y hay una profecía que dice que la sangre que llora un ángel te dará la vida eterna. Y por supuesto eso es algo que quiere Pakal, porque todos los malos quieren la vida eterna. Así que Sir Pocón, tuve que hacerme una partida nueva, luego os cuento por qué. Buena elección por un nombre, estimado caballero. Tal vez no sea tan bárbaro como me esperaba. Mata al ángel que está usando Pakal en el ritual, solo que no de verdad. Pakal se muere, solo que de verdad. Y la historia acaba. Casi todo eso te lo revelan en el último capítulo, por lo que la historia no es solamente cliché, sino que el ritmo pasa de 0 a 100 en las 2 horas escasas que te puede durar este juego. Ah, y la presentación no es para tirar cohetes tampoco, con personajes estáticos que las pocas veces que se mueven desearías que se mantuvieran estáticos, y un doblaje casposo donde casi todo el mundo fuerza un acento italiano. I will come straight to it. We have been plagued by problems with wolves and other wild animals as of late. I would like you to tend to the tomatoes today. They are almost entirely frozen. I, Santino's brother by blood. He has lived in this chapel for decades. En serio, hay un personaje que casi suena como la fusión perfecta entre Mario y Jar Jar Binks. Indeed. As I said, I know all. I possess a map for the labyrinth, but I do not have the key. Ah, sí. Y no os lo vais a creer. Pero este juego que estoy analizando en mi programa está mal traducido.
No es el juego peor traducido que he jugado, ni siquiera el peor que he analizado, pero tiene aspectos cuestionables como que el monje fantasma usa asombroso para referirse al oscuro secreto que está guardando Pascal, al combinar objetos la palabra con y el nombre de uno de los dos objetos no tienen espacio, y mi favorito, el cual se encuentra en el tutorial donde aprendes a combinar objetos. Tienes que crear un anillo con una gema, combinando un anillo con gema. Y esto no sé si es un fallo de traducción o si en la versión inglesa también estaba, pero en esta parte dice que he conseguido 2 de los 2 clavos disponibles, aunque luego me falta uno más. ¡Fantástico! Con todo esto dicho, sí, Where Angels Cry es sin duda el peor juego del desafío hasta ahora, y por buenos motivos. Esta es una aventura gráfica mediocre que, fuera de tener un par de minijuegos curiosos y funciones de accesibilidad bastante buenas, no tiene nada que ofrecer por encima de los otros muchos juegos de su mismo género. La historia es predecible y no está bien contada, la mayoría de rompecabezas se sienten exactamente iguales, el inicio es súper repetitivo, y el mayor desafío es hacer así con el ratón para poder encontrar los objetos ocultos pobremente implementados en un juego que no es un Hidden Object Game. Puedo tolerar todo eso, pero lo que no puedo tolerar son los bugs que te obligan a reiniciar el juego. Sí, en este juego hay una mecánica en la que puedes hacer zoom a ciertas partes de los mapas para poder coger objetos o jugar a minijuegos que hay ahí, y al acabar, esa ventanita se cerrará y no podrás volver a abrirla. El juego por algún motivo activa esa función en cuanto has cogido una cosa de esa ventana, por lo que si cerraste la ventana y no cogiste todo... ¡Se siente! Esto me pasó a mí en el penúltimo capítulo del juego, donde además el sistema de pistas se metía conmigo mandándome al sitio donde debería colocar el objeto que ya no podía coger. Tuve que empezar el juego desde el principio justo cuando la historia empezaba a avanzar de verdad, teniendo que volver a hacer las tareas de mis amigos los monjes como si esto fuera la versión cristiana de Animal Crossing. No, lo siento mucho, ya he hablado lo suficiente de este juego. Me niego a jugar a la secuela para ver si es un mejor juego, o a los ports de móvil y Switch para ver si tienen diferencias notables. Sobre todo porque jugar un Hidden Object Game con un mando es seguramente lo que le están obligando a hacer a Pascal ahora que está en el infierno. Soy Escapocón y volvemos al mundo real.